Qué gusto saludarlos como todas las semanas. Mi nombre es Ciro Pérez y esto es Change TV de Change Americas. Como todas las semanas me he dado la tarea de buscar personas expertas en temas de transformación organizacional. Y ahora que está tan de moda hablar precisamente de disrupción, de VUCA, de BANI y de tantos elementos que posiblemente estén afectando el futuro, y no solamente el futuro a largo plazo, yo creo que el futuro a la vuelta de la esquina de las organizaciones, en donde se propone que la agilidad no llegó como una moda, sino como una tendencia, pues me di a la tarea de buscar nuevamente dentro de mi equipo de expertos referentes en América Latina, alguna persona que me pudiera responder a preguntas tales como ¿cuál puede ser la mejor manera de hacer un plan estratégico y realmente cumplirlo? Hoy que tenemos autores totalmente disruptivos como Alejandro Salazar, quien propone precisamente una nueva teoría sobre planeación estratégica, o más bien, romper la teoría de planeación estratégica, pues me gustaría escuchar a personas que se han dedicado a estudiar planes estratégicos, formas de planear, tratar de entender si metodologías como las planteadas por Google son aplicables a startups y empresas de todo tipo, industria y todo tamaño. Pues sin más preámbulos, vamos a hablar hoy precisamente de los famosos OKRs o OKRs de valor. Bienvenido, Ricardo. Hola Ciro, un gusto estar nuevamente acá. Pensé que no me iban a volver a invitar. Llevo mucho tiempo desde la grabación del ejercicio de Bani. Así que bueno, muy contento y listo para que hablemos lo que sirva para nuestros oyentes y participantes. Lo cierto es que ha generado bastante interés tu grabación del capítulo de Change TV acerca del mundo Bani y voy a conectar como una segunda temporada de la charla contigo. Y es que precisamente en esa conversación manifestabas tu planteamiento sobre por qué los planes estratégicos de largo plazo posiblemente tienen tantos desafíos. ¿Por qué estamos en un mundo que tú lo llamabas Bani y que, por cierto, es un mundo que cada vez es más caótico, es un mundo cada vez más vulnerable? Lo estamos observando desde 21 de noviembre del año pasado. Al momento de esta grabación, la bolsa de valores y el Standard & Poor's no ha parado de caer. Si bien no ha llegado a mínimos de los últimos 10 años, porque la pandemia nos viene ganando, estamos muy cerca. Y entonces, si tú miras que el Standard & Poor's es pues, el indicador que mide las 500 empresas de mayor valoración bursátil en Estados Unidos, pues algo está pasando y algo que tenemos que prestar atención. Dicen que si Estados Unidos estornuda, pues a todos los demás nos da gripa. Y es por eso que también una gran preocupación que tenemos en los países de América Latina. Y si a eso le sumamos estos gobiernos que han cambiado su manera de abordar, donde en un país como Colombia, pues más de la mitad de las personas consideró cambiar el rumbo a través de un gobierno de izquierda, pues pareciera que Bani llegó con todo. ¿Qué opinas, Ricardo, de estos últimos meses del 2022 y comienzo del 2023? Sí, yo creo que si a alguien le queda una duda que estamos en un entorno de cambio acelerado, en un entorno donde hay que tener la capacidad de ser flexibles para ajustar lo que haya que ajustar y tratar de mantener más que nunca la claridad de qué es lo que buscamos de largo plazo, cuál es el propósito para el que estamos y cómo logramos conectarnos en el día a día con ese propósito. Si a alguien le queda alguna duda, creo que los acontecimientos de las últimas semanas le deben haber quitado todas esas dudas. Y si todavía alguien que nos está escuchando que sigue pensando que esto es medianamente un cuento más académico, más de consultor para una charla, eh, hay que revisar los datos porque el año que viene es un año que nos va a retar a todos en esto que yo llamo la transición, la cruzada del puente de la era industrial a la era exponencial, donde pues todos estos temas del entorno agudizan la claridad de una necesidad de cambiar de ciertas habilidades, retar habilidades nuevas, reflexionar sobre qué tanto de lo que en aquello que nos ha hecho exitosos sigue teniendo sentido o no, y donde definitivamente no tenemos que ser tercos y tenemos que rápidamente pivotar, ser flexibles. Definitivamente, cada vez que yo te escucho traes lenguaje nuevo, lenguaje fresco, pero ya vienes utilizando hace un par de años el tema de agilidad y precisamente lo que he podido conversar contigo en los últimos meses, te has, digamos, profundizado en temas de estrategia y en temas de estrategia ágil. ¿Por qué una persona que nos está escuchando hoy debería estar pensando en una mezcla de palabras como estrategia y agilidad? Chévere, mira, yo te lo plantearía de esta manera. La estrategia siempre será necesaria porque la estrategia nos pone un marco de referencia
de hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos apostar, independientemente de que se vuelva, o mejor, no debería volverse algo fijo porque justamente en estos entornos acelerados no tiene sentido que sea algo fijo. Es algo vivo que debe mantenerse en esa sensación de flexibilidad sin perder de vista que una estrategia surge, y ahí comparto perfectamente la opinión que tiene Alejandro Salazar. Aquí le hacemos publicidad a Alejandro, tenemos que invitarlo. Yo creo que si él nos llega a ver, toca decirle, oiga, venga, porque realmente su propuesta, la teoría de la estrategia emergente es muy valiosa. Y miren que estamos hablando de una empresa que podríamos decir es competidora, pero igual es muy valiosa y nos parecería interesantísimo invitarlo. Así que yo creo que sea esta la cuña para que si alguien que nos está escuchando lo conoce o él mismo, bienvenidísimo a compartir estas ideas valiosísimas que le ha aportado. Yo comparto con él esta idea de que cualquier intento de estrategia tiene que partir del core, no perder de vista el core. Entonces, el concepto de agilidad en esencia tiene que ver con lo que hay detrás de la agilidad, es la transformación. Lo que el resumen que yo hago de todo lo que estamos tratando de hacer en las organizaciones hoy en día es intentar transformarnos. ¿Por qué? Porque estamos cruzando un puente de lo que llamaríamos la era industrial para facilitar el ejercicio, para facilitar el entendimiento, a lo que algunos se han atrevido a llamar la era exponencial. Eh, lo que yo digo en mis charlas y con los clientes con los que hablo de estos temas es, todos estamos cruzando ese puente, nadie tiene claro qué hay del otro lado del puente. Entonces, como estamos cruzando el puente, necesitamos ser ágiles para entender cómo nos movemos frente a eso, qué cosas tienen sentido, qué cosas ya no tienen sentido. Y en el marco de eso, pues aparece la agilidad como una filosofía que se concreta en una serie de prácticas que lo que buscan es justamente decirle, oiga, yo traigo unas miradas que le pueden servir a usted para navegar un poco esa cruzada del puente y quizás en esa cruzada del puente pues ir encontrando algunas respuestas que hoy no parecen tan claras, porque cuando estamos cruzando hay mucha bruma, hay mucha neblina y pues vamos casi que con una mirada muy a los siguientes metros de lo que hay, que si lo tradujéramos en términos estratégicos, esos siguientes metros son lo que tenemos previsto hacer el siguiente trimestre, lo que tenemos previsto hacer al siguiente año. Y en el marco de eso es justamente donde apareció CAERES, que es el tema que nos convoca a este encuentro. Para los que de pronto no estén familiarizados con el término, es un término que realmente, como muchas de estas cosas, pareciera estar de moda, pareciera ser muy nuevo, pero realmente no es nuevo en lo absoluto. Es nuevo para organizaciones que no están en el tema de tecnología y es nuevo quizás para áreas que no están metidas dentro del mundo de tecnología, pero el tema OKRs aparece, bueno, significa en inglés objetivos y resultados claves, Objectives and Key Results, básicamente, y es una metodología que propusieron desde Intel en los años 70 más o menos, y que empezaron justamente porque y precisamente en el marco de esto es donde aparecen los OKRs. OKR es el significado en inglés de objetivos y resultados claves, Objectives and Key Results, básicamente. Y esto, como muchos de esos temas que parecieran estar de moda, parece que aparecieron ayer, de la noche a la mañana, pero la realidad es que como muchos de estos temas de agilidad y de otros marcos de trabajo actuales, realmente no es nuevo, no es una novedad, sino que es novedad para nosotros, que lo estamos empezando a conocer apenas ahora. Entonces, justamente este tema de OKRs, que es el que nos convoca aquí, nació más o menos hacia los años 70, cuando Andrew Grove, uno de los fundadores de Intel, dijo, oiga, yo quiero encontrar una manera de gestionar diferente el desempeño de mi compañía para llevarla a ser una compañía de talla mundial. Y dentro de eso, pues empezó a trabajar en esto, logró volver Intel una empresa absolutamente importante en el negocio de los microprocesadores. Y adicionalmente a esto, pues una de las personas que trabaja ahí, John Doerr, que probablemente es a quien le debemos la popularidad de estos temas, se va a trabajar una firma de inversión en startups tecnológicas. En ese momento de firma de inversión acompañan el nacimiento de una empresa no muy conocida para ese momento que se llamaba Google. Y ahí les dice, oiga, yo les hago esta propuesta, yo les traigo esta metodología de gestión que funcionó muy bien de donde yo vengo trabajando y creo que funcionaría para ustedes. Efectivamente, Google la aplica y pues Google se vuelve lo que se vuelve y evidentemente todo el mundo empieza a decir, venga, ¿cuáles son las razones del éxito de esta gente? Y una de esas razones es justamente el tema de OKRs y ahí pues explota la popularidad de estos temas relacionados. Entonces, conectando con lo que tú decías de la estrategia ágil, conectando con el entorno BANI, la fragilidad en el que estamos, el resumen que yo hago es que estamos en un entorno de cambio acelerado y que la aceleración no solo no va a parar, sino que se va a agudizar. Cada vez vamos a ir más rápido porque las tecnologías nos van a obligar a ir más rápido. Esa es mi apuesta. Vamos a ver si en unos años se concreta o no se concreta efectivamente ese concepto. Y OKR es justamente lo que busca es tratar de decir, venga, no pierda de vista lo estratégico, que pues cuando lo miramos desde lo que nos proponen algunas empresas de tecnología es tener un propósito masivo transformacional o tener un propósito más de largo plazo de para qué existimos como organización,
que nos alinee, no nos haga perder de vista, pero definitivamente tiene que concentrarse mucho en lo del corto plazo y concentrarse con flexibilidad, porque si el entorno se acelera, si el entorno está constantemente cambiando, pues usted no debería ser terco en seguir manteniendo unos KPIs, manteniendo unas metas que probablemente necesita flexiblemente cambiar. Entonces, desde ahí, la invitación, ¿cuál es? La invitación es tratar de, a través de este concepto de objetivos y resultados claves, fijar una dirección de corto plazo que se alinee con ese propósito de largo plazo, que es lo que se plantea en el objetivo, y fijar una serie de resultados claves alineados a esa dirección que es el objetivo, que los podemos entender como hitos que se deben ir cumpliendo para saber que efectivamente estamos acercándonos a este objetivo. En ese sentido, los OKRs pues están muy alineados en sí mismos, con lo que llamaríamos montar sistemas de gestión por objetivos, y al final lo que queremos saber con mucha claridad, sin lugar a dudas, es ¿lo conseguimos o no lo conseguimos? ¿Sí? Y si no lo conseguimos, ¿qué cosas necesitamos hacer rápidamente para seguirnos acercando a esos objetivos o seguir ajustando? Desde ahí un poco es desde donde miramos el tema de OKRs y el concepto de estrategia ágil. ¿Y entonces qué? Voto a la basura los balance scorecard, los planes de Humberto Serna, misión, visión, valores y objetivos de la calidad. ¿Qué hago con todo eso? Buena pregunta. Yo creo que hay que mirar cada caso. Nosotros estamos intentando actualmente en los direccionamientos estratégicos utilizar el mapa de objetivos del balance como un punto de partida de mediano y largo plazo y tratar de concretar eso en estos OKRs que metodológicamente se propone que sean trimestrales, máximo semestrales, en algunos casos anuales. La recomendación es tratar de mantenerlos por trimestre, por semestre. Digamos que yo creo que hay que preguntarse en cada caso cómo ponemos a convivir las metodologías que haga sentido que convivan, no obligarlo a la fuerza, pero tampoco se trata de desmontar cosas que puedan haber funcionado para las organizaciones y que quizás ya tienen una práctica llevándolas a cabo. En todos los casos, la recomendación sí es KISS, keep it simple and stupid. Hay que tratar de hacerlo sencillo, hay que tratar de mantener la menor cantidad posible de cosas, la menor cantidad posible de objetivos estratégicos para concentrarnos. Un concepto justamente que particularmente a mí me gusta mucho de OKR es que te obliga, digamos que el OKR comparte con el KPI, que probablemente mucha gente le suene, la K, de key, de clave, ¿cierto? Los KPI son indicadores claves de desempeño, los OKR son objetivos y resultados claves. Entonces hay un concepto que es, en el KPI existía el concepto de K, de clave. Pregúntame cuántas organizaciones en sus seguimientos de KPIs trimestrales tienen 72 KPIs en reuniones eternas insoportables donde miran hasta temas sumamente operativos. ¿Qué tiene de key eso? Muy poco, muy poco. Entonces, OKR intenta decir, venga, nos equivocamos con la K del KPI, no hicimos caso, hagamos caso esta vez. Y entonces tratemos realmente de concentrarnos en esos resultados claves. Ah, pero es que yo tengo esto otro. ¿Cabe o no cabe? No tanto, bueno, entonces no lo ponga. No quiere decir que usted no lo va a gestionar, gestiónelo, sígalo gestionando, seguramente por vía de otro lado, de otro sistema de seguimiento, pero aquí tenemos que darle foco a lo que realmente consideramos, apostamos, son esos resultados claves que van a mover la estrategia de la organización. Entonces, esa misma lógica de OKRs, sea que los usemos o no, deberíamos aplicarla a todo lo demás por el entorno en el que estamos. El entorno en sí mismo es lo suficientemente complejo y caótico como para que nosotros le sumemos caos con sistemas de información y con demasiados procesos de seguimiento que en últimas pueden distraer de realmente saber si nos estamos acercando o no a los resultados que buscamos. Un consumidor o consultor como eres tú, tanto consumidor de OKRs como consultor en OKRs y en todos estos temas de direccionamiento estratégico, ¿cuál es el OKR o el O, decimos por el O, que estás viendo más frecuente en las organizaciones? ¿Dónde estás dándote o cuáles tal vez son esos tres o cuatro? De pronto uno queda muy corto, pero ¿qué tú dirías? ¿Es temas de Customer Experience? ¿Son temas de transformación digital? ¿Son temas de cambio en modelos de consumo? ¿Generación de nuevos campos de juego? ¿Dónde está viendo un experto en OKRs como la inercia de estos temas? Sí, mira, yo creo que hoy en día hay algunos temas que son claves en los que están todas las organizaciones conversando. Uno de esos es realmente cómo nos volvemos muy buenos en poner al cliente en el centro. Realmente cómo logramos este tema de poner al cliente en el centro y eso que implica en la práctica llevado pues a estos resultados claves, a lo que hay que hacer en estos enfoques de trabajo, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es realmente cómo cambiamos las formas de trabajo
donde pues agilidad es un concepto, pero no es el único. Ahí también está el tema de flexibilidad, adaptación, está el tema de las habilidades digitales. Ese creo que es un tema que ya a nivel interno las organizaciones se están dando cuenta que sí o sí necesitan eh, volverse híbridas, volverse centauros, y pues que eso cada vez se va a profundizar más. ¿A qué me refiero con centauro? Definitivamente tecnologías como la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial en el mundo organizacional hoy, no solo ya existe y ya llegó para quedarse, sino que se va a profundizar. Quizás tú tienes el dato, el Foro Económico Mundial, cuando hizo su reporte en el año 2020, el futuro de los trabajos, estimó, en ese año estimó, si mi memoria no me falla, que la participación en temas laborales de los humanos era del 65% y el resto era inteligencia artificial. Para el 2025 estimaron en ese momento que la participación de la inteligencia artificial subía al 47% y los humanos 53%. Es decir, va ganando terreno la inteligencia artificial, vamos perdiendo terreno los humanos. Y muy probablemente eso va a seguir siendo así y luego la balanza va a cambiar a favor de la inteligencia artificial. Entonces, este tema de ser híbridos, creo que es otro de esos temas claves dentro de esos objetivos. Eh, Ya, no te creo que con interrumpo eso. ahí porque Tranquilo. me gusta mucho preguntarle a una persona que se la pasa haciendo consultoría en estos temas eh, realmente qué está viendo, porque no te preocupa o no te ocupa, pues preocuparte no, porque al final son, pero sí son tus clientes, pero no te ocupa que todos estemos pensando en los mismos objetivos. Al final, no, como que es como más de lo mismo en todos, o qué opinas tú? Es como los KR serían ya como el sabor, ¿qué opinas? Oye, es una muy buena pregunta. Realmente, como yo lo veo, yo creo que es que como son temas, de nuevo vuelvo como a la metáfora del puente, como son temas que en la práctica nos tienen a todos repensando, yo creo que yo lo veo más como, lo interpreto más como propósitos que cada organización está intentando aterrizar a su manera, ¿sí? Intentando aterrizar a su manera. Es como decir, oiga, todos tenemos que apostarle el tema de la innovación, pero en últimas la innovación va a tener un sabor diferente para cada uno, ¿sí? Lo que termine siendo disruptivo, lo que termine entregando valor a su cliente final, pues terminará siendo. Pero sí creo que son temas comunes justamente porque estamos en un entorno de transformación donde esos son los temas en los que estamos todas las organizaciones entendiendo que nos necesitamos transformar. Me gusta mucho hacerte esta pregunta precisamente porque de una u otra manera estamos todos en la misma era, pero interpretándola de manera diferente. Lo que yo he tratado de interpretar es que los resultados claves posiblemente sí son como esa interpretación local de cada una, digamos, de las empresas, de cómo puedes reflejar, por ejemplo, el tema de Customer Centric, que me has dicho, es uno de los elementos que pareciera se volvió cliché y todos queremos porque suena sexy ser una empresa centrada en el cliente o en el usuario. Y los KRs al final, pues sí, tienen que ver con esa capacidad y esa agresividad con la cual lograr o alcanzar, digamos, en este caso, tener una mayor visión en función del cliente, una mayor capacidad para lograr generar valor. Voy a hacerte unas preguntas así como de respuesta rápida. No me puedes responder más de 2 o 3 cosas, Ok, ¿no? Si son dos, mejor. bueno, ¿Cuáles trataré. serían, ¿Cuáles serían para Ricardo las 2 variables claves para priorizar OKRs en una organización? Mm, Entender que la gestión de esos OKRs debe ser muy flexible y adaptable, sería la variable principal, lo cual implica entender que esto hay que meterlo en el día a día de una manera, hay que hacer que los espacios de trabajo donde se define esto, se gestiona esto, se analizan estos OKRs, son distintos. Hay que entender que son distintos. No nos sirven las reuniones de KPI tradicionales, no nos sirven los comités estratégicos tradicionales, no sirve, toca verlo distinto. Eh, Esa sería una variable importante. Y la otra variable sería que los árboles del corto plazo no hagan perder de vista el largo plazo. Eh, Hay un reto en términos de erosionar valor en las organizaciones y pues lo hemos visto en muchas compañías donde parte del reto de tener que cumplir estas expectativas de los accionistas a muy corto plazo hacen que los CEO pues saben que van y vienen en periodos muy cortos y erosionan valor a largo plazo por cumplir metas de corto plazo. Se puede correr el riesgo con los OKRs de que esto suceda y entonces ahí es donde yo les digo, listo, claramente esto es una gestión de corto plazo, es una gestión de flexibilidad, pero
tenemos que tener el propósito, tenemos que tener muy claro el propósito y cómo lo que estamos haciendo a corto plazo conecta con el largo plazo, porque si no corremos el riesgo de erosionar valor, fruto de estar mirando demasiado cerca lo que está pasando y actuando sobre lo que está pasando muy encima. Sabes que es una muy buen insight, es un muy buen insight porque esta mezcla, esta dicotomía entre ser demasiado cortoplacista, porque lo que te he entendido en tus charlas es que la filosofía de los KRs es una filosofía de revisión trimestral. Primero, aclárame, ¿eso es correcto? Así es. Ok, entonces, si estamos hablando que cada 3 meses yo estoy revisando mis resultados claves, porque de una u otra forma la partitura va cambiando, los clientes van cambiando, la hipercompetitividad, todo lo que nos has explicado. Pero me encanta lo que estás diciendo y es que el planeador, digamos, ese rol de diseño y de ejecución de la estrategia, que pueden ser todos, pero tratemos de personificarlo en alguien, ese planeador tiene que tener una capacidad de estar enfocándose en el trimestre, lograr resultados de muy corto plazo, pero con un nivel de contribución de una mirada de generación de valor a largo plazo. ¿Eso sí existe o eso es un capítulo de un libro? Mira, eso realmente donde tiene que existir, y te diría que no sé qué tanto lo tengan muchos, es en la mente del CEO, en la mente del presidente. En últimas, esa es la persona que tiene que asegurarse que de ahí para abajo todo el mundo tenga esa mirada. Yo utilizo la analogía de que lo estratégico, mover las organizaciones hoy es como caminar en dos piernas. Hay una pierna estratégica, que es esta mirada a largo plazo, y hay una pierna operativa, que es esta mirada al corto plazo. Casi por definición, yo creo que nos pasa a todos, o a la gran mayoría. El día a día es tan complejo y tan lleno de incendios y tan lleno de operatividad que muchas veces terminas distorsionando y te vuelves cojo y te apoyas demasiado en la pierna operativa y obviamente empiezas a caminar, ¿sí? Entonces la invitación es tratar de lograr el equilibrio. Hay que caminar en las dos piernas, punto, no es ni una ni la otra, son las dos. Y el responsable final, o como yo lo veo, quien tiene la responsabilidad, debería estar en sus roles, asegurarse que lo del corto plazo esté completamente alineado con la apuesta o la visión que tenemos de largo plazo. ¿Cuál es, si tuvieras que poner una balanza, comprométete con un porcentaje de 30%, 70, 40, 60, pero no vale el 50-50, ¿ok? ¿Qué porcentaje de la priorización de OKRs debería ser en función de las necesidades del usuario? ¿Y cuántas de las priorizaciones de OKR deberían estar en funciones de la generación de valor a la junta directiva, a los dueños o a el gobierno corporativo? Pucha. Qué pregunta tan comprometedora. Si nos vamos a lo filosófico, 60-40 para el 60 para el cliente, porque se asume que si estás siendo muy bueno en identificar dónde le generas valor, eso se va a traducir en caja, en flujo de caja, y eso debería traducirse en rentabilidad, con una mirada de rentabilidad sostenible a largo plazo, ¿no? Esa sería como una apuesta que puede sonar filosófica, pero la realidad, y me estoy mojando aquí contigo, la realidad es que yo creo que muy pocas organizaciones son realmente buenas en entender cómo le generan valor a los clientes. Muchas ya por inercia siguen entregando valor al cliente sin ni siquiera saber que lo entregan. Otras tienen negocio porque de pronto los clientes mismos ni siquiera se han preguntado si se van para otro lado. Y ya tienen mucho esto lo que llamamos las barreras de salida. Y otras cuando lo intentan se pierden en su propia percepción interna, discusión política de dónde creemos que generamos valor en vez de asegurarlo con el de afuera. Entonces te diría que la realidad es que creo que lo vería como una transición, donde quizás hay que pensar más en unos OKRs que respondan en la entrega de valor a la Junta, en tus términos, quizás a un 60-40, pero idealmente a medida que vamos volviéndonos buenos en encontrar ese donde entregamos valor, debería variar, porque en últimas se supone termina beneficiándose ahí. Me mojé. Pregunta interesante y creo que la reflexión para todos nuestros oyentes, para las personas que nos siguen en YouTube, en Spotify, en las diferentes redes sociales, creo que no haya una única respuesta. Aquí le pregunté a una persona que se dedica casi que todos los días hoy en día a preparar equipos en diseño de OKRs y por eso quiero agregarte esta pregunta. Si tú y yo estuviéramos viendo una película y la película se llama Preguntas exitosas para diseñar OKRs, ¿cuáles serían las 3 preguntas claves que
una persona como tú definitivamente recomendaría hacer una sesión de formulación de OKRs? A ver, preguntas. ¿Qué tan dispuestos estamos a retar como equipo líder nuestras maneras de trabajar de forma sincera, transparente? Creo que esa es una pregunta muy importante. Mm, ¿Qué tan dispuestos estamos a ser capaces de ser duros con los resultados, suaves con las personas? Teniendo claro que esta es una metodología que te propone ponerte en el paredón de frente, sin vueltas, sin el resultado es el resultado, punto, ¿sí? Y eso creo que es algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado en reuniones de seguimiento con equipos directivos, esta dificultad, sobre todo equipos directivos que están madurando en esta capacidad de tener sistema de medirse por gestión. Estas conversaciones difíciles cuando hay personas del equipo empujando sus OKRs, van bien, otras no. Y entonces este tema empezar a mirar para el lado porque pues a todos sabemos quién está como colgando, ¿no? Esta famosa frase que yo creo que la usamos mucho en Change, yo no sé quién la propuso, no sé quién es, si tú sabes me encantaría porque yo la uso demasiadas veces, los equipos siempre van al ritmo del más lento, entonces cuando empieza a pasar esto que hay una persona que se va colgando, ¿no? Que en últimas estamos hablando de un equipo directivo, creo que esta capacidad de tener conversaciones difíciles, hacerlo evidente es importante. Y la tercera te diría es, para la gestión en sí mismo, creo que puede ser esta. Y me parece interesante porque todas se volvieron internas, pero es que en últimas es un tema de sistema de gestión. Eh, ¿Qué tan dispuestos estamos también a entender que para que esto se mueva, que hace parte también de este contexto de la estrategia ágil, necesitamos sí o sí ir entendiendo cómo promovemos autonomía en la toma de decisiones en la organización? Que eso pareciera, es otra de esas cosas que filosóficamente parece, uno, bonita, dos, fácil, pero cuando lo empiezas a aterrizar no es tan sencillo y juegan elementos políticos, elementos de nuestra naturaleza humana y elementos de la estructura misma que dificulta pues que se pueda entregar esa autonomía. Para mí serían esas tres. Y es que el arte de hacer preguntas se me ha convertido en una obsesión, Ricardo, en una obsesión. ¿Sí? Porque yo tal vez descubrí, y acá les cuento a todos los que nos están escuchando, yo descubrí a través de Change TV una pasión, A que ver. es preguntar. Yo no tenía como en mi mindset, porque toda mi vida pues profesional he dictado clase y he hablado mucho, pero empecé a descubrir el arte de preguntar y descubrir mundos. El capítulo anterior de Change TV, que los invito a todos que lo vean, entrevisté a Luisa Salazar, la gerente de innovación de Compensar, iban saliendo unas preguntas maravillosas. De hecho, todos los invitados de Change TV tienen una particularidad, es que nunca preparan un guión para dar esta sesión, porque me gusta que sea una conversación muy fresca, muy real desde lo humano, desde lo que es la persona y desde lo que tiene, y no desde lo que suena bonito en un podcast para posiblemente quedar bien. Y por eso me encanta formular. Tú me has planteado un reto, Ricardo, en estos temas de seguimiento de OKRs y en general de la estrategia, y me has planteado tres competencias. Si tuvieras que escoger una de estas tres definitivamente, ¿con cuál te quedarías? Hacer preguntas, reconocer o dar feedback. Para movilizar OKRs, hacer preguntas, sin Hacer duda. preguntas. Sí. Sí, porque mira, las preguntas, bueno, yo que llegué al coaching gracias a ti, tú y yo que estamos certificados en coaching, las preguntas tienen un poder, particularmente lo que llamamos preguntas poderosas, ¿no? En coaching, para los que pronto están familiarizados con ese tema y los que no, entren a buscar y emocionense. Tienen esta capacidad de poner al cerebro a ir atrás y a tratar de encontrar información para elaborar una respuesta. Entonces, y yo creo que muchas veces las respuestas de valor están en las empresas y no en nosotros. Pero nosotros somos como detonadores de que salgan esas respuestas de valor, de que se hagan explícitas, de que se pongan en las conversaciones muy interesantes. Y ahí creo que precisamente por eso es ese poder de las preguntas. Te tengo una para ti. A ver si, a ver, te la lanzo acá. ¿Qué te llevaría a decidir desmontar la metodología OKRs para hacer la gestión estratégica de Change? Nosotros venimos trabajando con la metodología de OKRs pues hace 3 años, cuando ustedes con David nos plantearon como un camino de lo que hacíamos, porque como sabes, pues hemos utilizado planeación estratégica 23 años y evidentemente te tengo que confesar que al principio me parecía como una moda nueva, que no lograba yo entender la profundidad más allá de que se tratara de hacer un drill down, un doble clic en unos objetivos, digamos, en unos planes de acción.
pero cuando empecé a entender que los resultados claves, a diferencia de los KPIs, porque lo que te he entendido, Rick, corrígeme, es que los KPIs, bien o mal, son estables en el tiempo. Tú pones un ejemplo de cuando tú te montas en el carro y prendes el carro, pues miras tal vez el nivel del aire de las llantas, observas el nivel de aceite, y esos KPIs pues no es que cambien de manera drástica. Los OKRs o los OKRs filosóficamente están diseñados para retarlos casi que exponencialmente si se quisiera, y que cada trimestre realmente haya una verdadera milla o cambio disruptivo muchas veces. Y eso me encantó cuando empecé a entender que podíamos trabajar el 50% menos y producir 10 veces más. Esa filosofía 10X que tanto hoy pregono, pues me empecé a enamorar de los KRs. Ahí fue como decirte, wow, o sea, fue el clic. Creo que ¿qué me llevaría a desmontarlo? Tal vez si nace otra tendencia nueva que me ayude a través, tal vez, no sé, de un método de inteligencia artificial a que la estrategia se ejecute. Pero como eso no ha llegado y le toca a uno despertarse una hora más temprano y acostarse a una hora más tarde pensando en la estrategia, creo que este camino me gusta. Me gusta, yo soy economista, como sabes, y he sido consultor de estrategia pues desde que empecé. Y recuerdo muy bien pues hablar de ejecución de estrategia desde Larry Bossidy con el famoso libro del arte de la ejecución de los negocios, y luego acordarás cuando estuvimos con las 4 disciplinas de la ejecución de Stephen Covey, y luego pues que nos enamoramos de los economistas que crearon en KPMG Balance Scorecard. En fin, he sido un seguidor, un follower de las metodologías de estrategia. Hoy creo en los KRs. Me ha encantado, por ejemplo, hablando con Alejandro Celsi, el country president de Sodexo para Colombia, ver cómo a través de esta metodología se propone o se pretende transformar los modelos de negocio en periodos de tiempo inferiores a un año. Eso me parece maravilloso. Como una empresa como tuya, de la cual un banco muy grande acá en Colombia es accionista, puede proponerte proyectos de tecnología en menos de 4 sprints, cuando antes pensábamos que la tecnología tenía que ser proyectos waterfall de 2 años. Entonces, a mí el KR como filosofía de retarme, soy una persona de retos, me ha gustado. Definitivamente la desmontaría si nace algo más simple todavía. Y Rick, y en coherencia te preguntaría unas 2 o 3 preguntas para cerrar este podcast maravilloso. Mi antepenúltima pregunta es, Rick, si una persona que me está escuchando hoy y quiere empezar a estudiar estos temas, quiere llegar a un nivel de performance, de excelencia en estos temas, ¿cuáles serían 2 o 3 documentos, libros, podcasts que pudieran complementar este concepto que parece fácil, pero que en la práctica implica esfuerzo? 2 o 3 documentos o cuerpos de conocimiento que recomiendas. Pues mira, yo no sé si uno en YouTube puede anexar documentos o por lo menos links para que se los descarguen, ¿verdad? Yo creo que podemos proponerle a la gente que los dejamos en la descripción de este video para que se puedan descargar cosas. Hay como un referente que hay que leerlo como para ubicarse, que es digamos como el libro que todo el mundo, por donde todo el mundo puede arrancar, que es el de John Doerr, justamente, que se llama Mide lo que importa. Ese libro hay que leerlo entre comillas con pinzas, en el sentido que pues por un lado se hizo en un contexto específico del mundo del sector de la tecnología de Silicon Valley, y por otro lado pues evidentemente hay muchas cosas que aplicadas en otros contextos pues vas teniendo aprendizajes diferentes. Entonces digamos que como web punto de partida es muy valioso. Habría que de alguna forma como eh, actualizarlo con otros contenidos. Voy a darles unas referencias de un podcast y voy a darles referencias de un consultor que incluso tengo muchas ganas de traer una conversación, un consultor norteamericano que se llama Felipe Castro, que me parece que es una de las personas que mejor traduce de manera muy sencilla varios de estos conceptos y de manera muy práctica, porque creo que algo que tú tocas que es bien importante, y yo te diría, si tú me hicieras la pregunta de por qué desmontaría esto, yo lo que he visto es que, como casi todos estos esfuerzos de transformación, el reto vuelve a ser cultural, el reto vuelve a ser los humanos. Los humanos somos el eslabón más fuerte y el eslabón más débil de la cadena. Cuando estamos alineados, somos poderosísimos, nada nos para. Cuando no estamos alineados, detenemos todo. Entonces, desde ahí el reto es muy cultural, porque parece fácil, parece como, oiga, desmontemos nuestra manera de medir de resultados y montemos esta a ver cómo nos va, pero en esencia, para que esto funcione, tiene que haber conversaciones distintas, tienen que pasar cosas distintas en los espacios,
tenemos que preguntarnos si estamos enfocando lo que son resultados clave reales. Y todo eso en la práctica termina generando una cantidad de cosas culturales que son muy retadoras. Muchas empresas han hecho el esfuerzo de tratar de montar este tipo de modelos y al año y medio dicen, no estamos listos, no estamos maduros, nos quedó grande. No es que la metodología no les funcione o no les guste, entienden que su organización no logró moverse para poder realmente aprovechar al máximo este enfoque. Entonces, ese es un llamado de atención importante para entender que, de nuevo, como cualquier esfuerzo de transformación, este va a requerir entender esa naturaleza humana de la cultura para lograr que se facilite o no. Sí, estoy de acuerdo contigo. Todo termina en la cultura. Te voy a dar un regalo como penúltima pregunta, y es que como conozco tu esencia y tú has sido una persona que te defines a sí mismo como un transformador y que te encantaría lograr muchas cosas, pues te voy a mostrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y te voy a hacer una pregunta. Si tú pudieras, si tuvieras una varita mágica y pudieras desarrollar los OKRs de alguno de estos objetivos y solo puedas escoger uno para descomponer toda la metodología, ¿cuál sería? Si pudieras tomar alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, porque sé que eres un gran transformador, ¿a cuál te disfrutarías haciéndole sus KRs y revisándolo trimestralmente, implementando el software, que por cierto ahora te va a preguntar por él, la aplicación que estás desarrollando de gestión por OKRs? ¿Cuál de los objetivos y por qué? Bueno, yo tengo dos grandes apuestas relacionadas con esto y son apuestas que estoy intentando empezar a mover. Una tiene que ver con educación, particularmente educación desde los niños, y la otra tiene que ver con recuperación de ecosistemas marinos. Es que no alcanzo a ver bien la pantalla, pero creo que recuperación de ecosistemas es el 15. Particularmente me interesa el tema de ecosistemas terrestres, perdón, no marinos, terrestres en general, particularmente con algunas iniciativas de reforestación y el de educación de calidad, el número 4. O sea, 15 y 4. Me gusta mucho pensar en ello porque te quería hacer esta antepenúltima o penúltima pregunta, y es, ¿qué tanto estás viendo un interés genuino en diseño de OKRs empresariales asociados a desarrollo sostenible? Yo creo que cada vez se pone más el tema sobre la mesa. Antes no pasaba, antes te estoy diciendo hace 2 años, 3 años no pasaba poner el tema sobre la mesa. Ahora claramente, pues por algunos temas de hacia dónde va el mundo, la apuesta de meter el acelerador a lo que llamamos la green economy, ¿no? La economía verde, lo que pues los que estén en Colombia conocen sobre el tipo de gobierno que tenemos ahora y las apuestas que se espera que haya ahí relacionadas con sostenibilidad. Ahora seguramente empieza a aparecer mucho más en la agenda y en esa agenda pues la gran conversación siempre es cómo lograr tener lo que se conoce como el triple balance. O sea, lograr que estas sean iniciativas que no estén desconectadas del negocio, desconectadas de la generación de valor y que a su vez sirvan para generar ese triple valor en la rentabilidad financiera, la sostenibilidad ambiental y los temas, digamos, de apuesta hacia temas sociales o grupos de interés de comunidades. Entonces, creo que cada vez va a haber más. Para serte franco, en muchos casos, de lo que yo he visto, yo no soy experto en temas de sostenibilidad, pero he conversado con personas expertas. En muchos casos, la sensación que tengo es que va a ser difícil para muchos modelos de negocio y muchas empresas encontrar un triple balance real, con lo cual su apuesta va a depender de una voluntad por parte de las decisiones de una junta, por parte de las decisiones de un equipo directivo, de decir, oiga, nos hace coherencia apostar por esto, incluso si sabemos que esto no necesariamente va a tener un impacto económico o financiero. Y luego creo que, pues como todo en la vida, siempre existirán organizaciones que sean, creo que ese término lo utilizan en inglés, el greenwashing, el tema de utilizar esto como un mecanismo para lavar de relaciones públicas, para lavar un poco su imagen. Tendremos de todo, la realidad es que por lo menos el tema se está poniendo mucho más en la mesa y se está discutiendo más a nivel estratégico y eso es muy positivo. Me encanta escuchar a Ricardo, porque la medida que tú puedas escuchar a una persona que su día a día se la pasa acompañando clientes en diferentes países, pues te va dando como un termómetro también de lo que está pasando en las planeaciones estratégicas, en las definiciones de sus sistemas de gestión y OKRs en este caso. Y precisamente para cerrar, quería preguntarte, entiendo que vienes desarrollando un mínimo producto viable maravilloso asociado a gestión de OKRs. ¿Qué te llevó a pensar, o qué insight de clientes te llevó a pensar que un sistema de gestión de OKRs
era necesario para el mercado o para los clientes en sí mismos. Sí, mira que eso nos tiene muy emocionados. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Desde hace unos 3 años que empezamos con este tema de OKRs a evolucionar nuestros acompañamientos de direccionamiento estratégico, lo que nos estaba pasando es que cuando empezamos a aterrizar con los clientes, pues no había herramientas, o los clientes, digamos, como estaban entrando muy nuevos en esto, no se animaban a comprar una licencia de alguna herramienta que ya existiera y que además, pues en general en ese momento sobre todo, eran mucho más caras. Y entonces terminamos haciéndolo, como decimos en buen Change Americas, chinomático. Entonces, utilicemos alguna herramienta como Planner en el Teams de Microsoft, o utilicemos los Trello, por ejemplo, o utilicemos incluso hasta el mismo Excel si es que y montemos una especie de tablerito ahí que nos ayude a hacer el seguimiento. Entonces, empezamos a referenciarnos con varias herramientas del mercado y nos dimos cuenta que hay algunas muy buenas, eh, pero también empezamos nosotros internamente a tener la conversación de que nuestro acompañamiento debía trascender el dejar la estrategia organizada y su plan de ejecución y acompañar lo que significa aprender a hacer ejecución de la estrategia con agilidad en el día a día, que es el gran reto al final. El gran reto muchas veces no es dejar una buena estrategia que nos convenza a todos los que participamos en ella. El gran reto es cómo logramos meter esto en el día de la organización y realmente asegurar que haya valor. Entonces, en este acompañar en esa ejecución, en ayudar a las empresas a desarrollar la capacidad de acompañar la ejecución, nos dimos cuenta que necesitábamos sí o sí tener una plataforma que acompañara esto, un software. Y dentro de eso, pues vimos opciones en el mercado, creemos que lo que nosotros estamos sacando genera 2 o 3 cosas adicionales de valor a las que hay en el mercado, y pues así seguramente las organizaciones que conozcan de OKRs lo verán cuando la saquemos, que yo espero que sea máximo en noviembre de este año ya estemos anunciando el producto mínimo viable para que arranquemos chévere con eso. Te deseo todo lo mejor de los éxitos porque estoy seguro que lo que estás proponiendo en el mercado es generar disciplina, una cultura, digamos, de ejecución y de lograr pues, lo que se propone en una organización para generar valor a todo nivel. Definitivamente este tema creo yo que no es una moda, es una tendencia y como buena tendencia hay que chequearla, hay que retarla, hay que interpretarla para cada organización. Definitivamente quiero felicitarte, pero para cerrar esta sesión, te quiero hacer una propuesta y es cambiar el tercio. Te voy a leer una parte del libro de Héctor Abad Faciolince del olvido que seremos, Me porque encanta. quisiera llevar al mundo de la vida cotidiana y los OKR de lo que podría ser aplicado en cualquier de las personas que nos está escuchando. Ok. Y Héctor dice, un día bueno. No somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que seremos. Es duro, pero es así. El resto, literatura. Lo mejor es no pensarlo mucho, seguir andando, tomar cafés, enamorarse, ver la lluvia. Y entonces, ¿cuáles serían esos OKRs para la vida, Ricardo? Uy, no, por Dios. ¿Cómo me comprometiste de esa manera? Tú conoces algo de mi experiencia personal, de mi vida, un poco de mis cambios frente a las prioridades por algunas situaciones de salud y otras cosas. Mm, yo te diría, mm, wow, es que wow, esta sí me cogió muy. A ver, mira, te diría que yo creo firmemente que las personas no nacemos con un propósito en la vida. Creo que el propósito es algo que elegimos. Esa es mi visión del mundo. Y como lo elegimos, tenemos un margen interesantísimo para poder decidir a qué le apostamos. También creo en coherencia con el concepto de agilidad, que tampoco es un único propósito. En la vida vamos encontrando caminos, vamos aprendiendo cosas y vamos cambiando. De pronto tú querías ser, no sé, cantante lírico hace 20 años y hoy en día te apasiona preguntar y tener espacios para preguntar. Y son cosas que a veces de verdad te sorprenden y te dices, wow, no sabía que esto estaba aquí. A lo mejor nunca estuvo, pero ahora que lo descubro es maravilloso. Creo que, creo que el principal OKR es, como dicen en buen costeño colombiano, cójala suave. Que espero que en Argentina no me lo malinterpreten. Significa, tómeselo suave. La vida hay que tratar porque a veces le damos más importancia a nuestras cosas de las que creemos. Eso sería lo primero. Y lo segundo, creo que es importante entender, a ver, desde ese punto, pues un propósito,
un propósito que guíe tus decisiones, decisiones que deben ser flexibles para llevarte a ese propósito. Y luego hay un concepto que aprendí hace poco en un curso que hice maravilloso de temas de desarrollo y este tipo de cosas. Decían, que al final se despedían contigo y decían, oye, te deseo que lo que estés queriendo hacer con tu vida lo hagas de manera ecológica. Entonces, ¿qué es ecológico? Que sea bueno para ti y bueno para lo que te rodea. Yo creo que todos deberíamos tratar de tener OKRs en los que logremos que sea bueno para nosotros y bueno para lo que nos rodea. Bueno para lo que nos rodea es nuestro entorno familiar, las personas que queremos, las personas que tenemos la fortuna de poder acompañar y servir a través de nuestro trabajo y nuestro entorno entendido como el medio ambiente. Entonces creo que esa apuesta me parece bonita, tratar de preguntarnos siempre, oiga, lo que yo estoy deseando para mi vida, el resultado clave que quiero para mi vida, ¿es ecológico? ¿Realmente es bueno para mí, bueno para lo que me rodea? Eso creo que sería un buen punto. Pues dejo a cada una de las personas que nos siguen acá en Change TV preguntas como ¿cuál podría ser un buen OKR del éxito profesional? ¿O cuál podría ser un buen OKR de la felicidad? ¿O cuál podría ser un buen OKR de trascendencia que llevado a periodos de 3 meses nos ponga a retarnos y a salir de la zona de confort para no ver la vida como víctimas, sino como protagonistas? Rick, ha sido un placer contigo, como siempre, compartir cómo te sentiste en esta charla de Change TV. Me gustó cómo me retaste con las preguntas, me parece muy chévere. Y espero, de verdad, pues que quienes lo vean encuentren algo de valor en alguna que otra idea. Nos vemos en el próximo capítulo de Change TV. Chao, chao. Gracias, chao.